¿quiénes acá son contratados de obra o contratados de servicios? Liliana era una, ¿verdad? Todavía no entró, creo. A ver, vamos. Bueno, a ver. Hay un tema que es recurrente acá, que es, y que genera confusiones, y le genera confusiones inclusive a los abogados, es el contrato de obra y el contrato de servicios. Esto en realidad, el contrato de obra y el contrato de servicios, ténganlo claro, no es una forma de contrato público, es una forma de contratación en general. No es, no es un instrumento propio del empleo público. Tanto el contrato de obras como el contrato de servicios son en realidad elementos del derecho privado, ¿ah? Aunque pueden usarse libremente dentro de una contratación donde una de las personas sea el Estado de la provincia del Chaco. Por ejemplo, esto no va a variar, no va a variar la relación de contratado con el Estado. Lo que sí va a provocar efectos es dentro del contrato, porque los contratos son similares, aunque distintos. Y vamos a ver por qué. Bueno, hay una, vamos a llamarle contratista o contratado, vamos a llamar a la persona que toma el empleo y a la otra lo vamos a llamar Estado. ¿Está? Tanto en el contrato de servicio como en el contrato de obra hay un contratado que se obliga a hacer algo. Vamos a ver cuáles son las diferencias. En el contrato de servicios hay diferencias que tienen que ver en qué actividad realiza el contratado, cuál va a ser el resultado al que se compromete el contratado de servicio y cuál va a ser el resultado al que se compromete el contratado de obra, la duración y cómo es la relación laboral en el medio. Esos son los 4 elementos por ahí más importantes que uno tiene que tener. En el contrato de servicios, la persona física, el contratado, se va a obligar a desempeñar una actividad, ¿tá?, que es la prestación del servicio justamente. Ese va a ser un trabajo o una actividad en sí misma y no el resultado que provoca ese servicio. Es decir, yo contrato de servicios a una persona para que realice una función administrativa, por ejemplo. Entonces, ¿yo cómo le voy a pagar a este señor? Le tengo que pagar de una manera proporcional. Yo te voy a, o sea, yo te contrato a vos para que administres una oficina, o para que seas parte de la administración de la oficina. Entonces te voy a pagar, bueno, a ver, por los 20 días hábiles que trae el mes, yo te voy a pagar tantos pesos por día, lo que va a hacer a un contrato a final
de mes de tantas plata. Supongamos, no sé, estoy tirando números, 20.000, 30.000 pesos, que es una cosa así. En cambio, el contratado de obra está obligado a conseguir un resultado. Por ejemplo, y ese resultado, ¿cómo determino qué es un resultado que debe hacer el contratado de obra? Bueno, no contempla en sí mismo el tipo de trabajo o el tipo de actividad necesario para lograr ese resultado. Entonces, ahí, digamos, la remuneración, es decir, cómo se le paga a la persona, se la da en tanto, digamos, a la obra que se haya comprometido a realizar. Por ejemplo, vamos a suponer que el Estado de la provincia del Chaco necesita hacer un censo. Entonces yo le pago al censista por hacer, no sé, supongamos que pudiera hacer 30 encuestas por día, bueno, le pago por 30 encuestas por día. Está la actividad, digamos, que lograda dirigir un resultado, es realizado por una persona independiente y pone su propio esfuerzo y materiales, en principio, digamos, para servir a la parte que lo contrata. ¿Está? Entonces, hay dos tipos A ver, de ¿puedo dar un contratos. ejemplo Sí, de un contrato de obra o esto, producto, le dicen, puede ser? sí, porque a ver, vamos a suponer que en un contrato de obra uno pueda pagarles, a ver, el albañil sería un buen ejemplo. Un albañil que es contratado por el Estado. Entonces yo le pago al albañil por levantar una casa, ¿ah? No sé, por los muros. ¿Ah? Eso es un contrato de obra. Y un contrato de servicio, o sea, pues yo en el contrato de obra pago un resultado. Y en el contrato de servicio, valga la redundancia, yo pago un servicio. Pago que esa persona esté a mi disposición. En cambio, en el contrato de obra, yo pago una cosa. Esa es la diferencia. Después pueden haber diferencias que no tienen nada que ver con nuestra materia, que es la parte impositiva, es decir, cómo se relaciona contractualmente desde un punto de vista impositivo. Habrá algunos que podrán ser monotributistas, otros no. Habrán algunos que facturarán, otros no. Eso ya forma parte de otro aspecto de la contratación, que es, digamos, que es la parte impositiva. Normalmente, ¿cómo va a ser esto? Generalmente el contratado de obra es, al ser independiente, es una persona que factura esa obra o ese trabajo a la administración y entonces esta persona, como es independiente, tiene también una contabilidad independiente. Es decir, si yo facturo, casi seguro que es un contrato de obra. Si yo no facturo y en realidad yo estoy en una nómina y llega el 10 del mes y a mí me pagan, es un contrato de servicios. Perdón. ¿Sí? ¿Quién? ¿Gustavo? ¿Sí? Gustavo, no te escuchamos. No sabemos si tiene abierto el micrófono Gustavo o quiere participar. Sí, no, profe, tenía abierto. Bueno, no, está bien. Pensé que por ahí tenías... por ahí tenías alguna duda. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre... A ver, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, profesora. A ver, yo independientemente de la profesión que ejercía, a mí en un momento dado el Ministerio de Educación me contrata un contrato de obra y yo tenía por 6 meses, el producto que tenía que entregar era el diseño de lengua para el currículum de los jardines de infantes. Y tenía establecido a los 2 meses tanto, a los 4 meses tenía que entregar tales productos y a los 6 meses la totalidad. O sea, tenía que hacer los avances. Y tenía que facturar como monotributista y contra entrega del informe se me abonaba el trabajo.
O sea, la obra, el producto era el diseño curricular, digamos. Claro, está perfecto. Creo que se entiende bien. Digamos, la Sí, diferencia. profe. Eso yo sé que provoca dudas, digamos, porque también son formas de la contratación. Lo que tenemos que tener en claro es que no son formas de contratación del empleo público, porque yo puedo hacer un contrato de obras o un contrato de servicios también en la faz privada. Es decir, Sí. una empresa puede tener contratados de servicios y contratados de obra. Lo que pasa es que lo vamos a ver menos frecuentemente en la faz privada. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, ciertos empresarios utilizaban, mejor dicho, la forma del contrato de obra y el contrato de servicios para, en realidad, enmascarar situaciones de empleo, de empleo de empleo privado, y para evitarse, digamos, todo el costo laboral, hacían estas contrataciones. Por eso lo vemos menos frecuentemente. Pero bueno, eso es lo que tienen que tener en claro, que eso en realidad son contratos del derecho privado común. No son, porque muchas veces, a ver, cuando uno habla con una persona que tiene una relación y no tiene por qué saberlo porque no es abogado, le dice, no, sí, yo soy un contratado de obra, yo soy un contratado de servicios. No, es una diferencia y es importante y está bien saberla, pero él no es un empleado público contratado de obra o un empleado público contratado de servicios. En realidad lo que hay ahí es como parte de esta gran ensalada que son los contratos de empleo público, están ahí mezcladas también las formas estos contratos que tienen naturalezas jurídicas por ahí diferentes o están pensadas para otra cosa. Se va entendiendo, yo sé que son como muchos temas que se van mezclando. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿Hay alguno que tenga alguna duda al respecto? Porque después fíjense que tiene un nombre muy parecido, el contrato de obra, con el contrato de obra pública. Y no, por ahí no tienen que ver, con lo que estamos, lo que estamos tratando acá. Porque la obra pública es un tema distinto. Seguimos con el cuestionario para el coloquio final integral. Uh-huh. Cuando hablamos de obra pública, ¿a qué creen que hacemos referencia o qué hacemos referencia? De una plaza, una ruta. Claro, esos son ejemplos de obras públicas. Profe, sería algo que se hace a la comunidad, para todos. Claro, sí, está bien. Son buenos ejemplos. O sea, un hospital, digamos, la construcción de un hospital, de un camino, de una plaza, de una escuela, son obra pública. No, pero ¿para qué sirve o qué fines persigue la obra pública? Sería que el uso es para todo, profe, ¿no? Hay, serían todos, son la habitante del lugar, son los dueños, pasarían a ser dueños, digamos. O sea, un servicio para un servicio comunitario, para un bien comunitario, una ruta, claro, una avenida, exactamente. la iluminación. El contrato de obra pública. Yo no lo puedo hacer individualmente. Exactamente. Exactamente. No podemos, a ver, que hay fines del Estado que solamente pueden ser cumplidos por el propio Estado. Un hospital público que atiende a ese derecho que es la salud,
es una tarea que debe ser encarada por el Estado. Y debemos proveerle a esa institución que estamos creando de todo lo necesario. Dentro de eso va a ser, por ejemplo, necesario que cuente con un edificio propio. Entonces, parte de esa obra pública, de ese fin del Estado, va a ser la construcción del edificio. O sea, la obra pública, ¿qué es? Es un medio para que el Estado cumpla con un fin que le es inherente. ¿Se acuerdan que cuando vimos instituciones hablábamos cuáles son los derechos, las funciones que se compromete la nación? Salud, justicia y educación. Bien, queremos hacer una escuela, que es un fin que dice la Constitución que debe hacer la nación. Para ello necesitamos de la obra pública. Entonces, vamos a realizar obra pública. Y la obra pública, entonces, es un medio. ¿Y qué forma jurídica le vamos a dar? Le vamos a dar la figura de un contrato. Por eso también se habla de contrato de obra pública. Entonces, la persona jurídica, que es el Estado, va a ofrecer a la sociedad, digamos en general, ser parte de ese contrato. Porque no lo puede hacer por sí mismo. ¿Se imaginan que si el Estado tuviera que hacer todas las obras públicas, no sería, digamos, sería absolutamente ineficiente, no tendría dinero suficiente como para mantener todo el personal que hace falta para estar construyendo constantemente? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ofrece a los particulares sumarse a ese contrato. ¿Y cómo le parece que hace ese ofrecimiento? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿Cómo yo me entero que el Estado está por construir? ¿Por licitación? Por las licitaciones, exactamente. ¿Y cómo me entero de las licitaciones? Leo el diario. Exactamente, puede ser por el boletín oficial, o porque leo el diario, porque lo publican. Exactamente, porque sale publicado. Yo me entero que las cosas que se publican porque son precisamente públicas. ¿Y dónde me entero? Me puedo enterar leyendo el diario. Inclusive hay licitaciones que en el interior provincial uno se entera por la radio. Entonces, un segundo, por favor. Disculpen, se abrió accidentalmente una puerta acá. No, les decía, uno se puede enterar en ciertos lugares del interior provincial, donde no hay circulación usual de periódicos, de las licitaciones a través de la radio. Es decir, el Estado hace pública de cualquier manera las licitaciones. Y también resulta que esa información, en realidad la parte más formal, la encontramos en nuestra publicación de excelencia en el Estado, que es el Boletín Oficial. Si ustedes quieren saber cuál es la actividad del Estado, la vemos siempre en el Boletín Oficial. Vamos al Boletín Oficial, vamos a ver que tiene esa forma de diario, como los diarios, y está dividida en secciones. Anuncios oficiales y legislación, los concursos públicos van a salir todos publicados allí. Vamos a ver las sanciones de tipo administrativo, ¿cómo se dice? La publicación de los edictos, que es la tercera sección, y actualmente el Boletín Oficial de la Nación tiene una cuarta sección, que es el tema de los dominios de Internet, porque bueno, ha progresado mucho la cuestión del Boletín Oficial. Entonces, si ustedes quieren saberla, vamos a ver ahí, porque el Estado tiene la obligación de hacer públicas. Entonces ahí de esa manera nos enteramos que el Estado está buscando un compañero para contratar. Y es ahí cuando nosotros nos enteramos de las licitaciones
¿Y qué es una licitación? ¿Qué es licitar? Ofertar nuestros servicios. Es ofertar nuestros servicios, exactamente. Yo estoy licitando que mis servicios profesionales, mejor dicho, o los servicios profesionales de la empresa a mi cargo, a través de la participación de este proceso, que es un proceso público. Es un proceso público. Licitar es un concurso de mejores precios y ofertas. Yo voy a saber, digamos, qué ventajas tiene contratar conmigo, o voy a hacer conocer qué ventajas tiene contratar conmigo y qué desventajas tengo también. Y lo vamos a comparar con los servicios de otras personas que también puedan ofertar. Y puede ser, dependiendo del tipo de licitación, los oferentes pueden ser personas o pueden ser empresas. Es más, yo les conté, creo que en clases anteriores, que para algunos casos solamente pueden ser empresas y para otros solamente pueden ser personas. Puedo también ponerle ciertos requisitos de distancia. Yo puedo, digamos, son las cosas que lícitamente el Estado puede operar sobre los contratos. Yo puedo poner, digamos, que el proveedor de una mercadería no puede estar en un radio superior a los 20 kilómetros de donde la mercadería sea necesaria. Es decir, digamos, el Estado también pone sus condiciones para la contratación. Y el proceso público tiene la parte de la oferta y también, digamos, tiene a su vez otros requisitos que tienen que ver con la publicidad de los actos de gobierno. Tiene una parte previa, que es la elaboración técnica del pedido. Digamos, si yo voy a necesitar una obra de ingeniería, no voy a juntar un comité de abogados para hacer un dictamen sobre lo que necesita. No, que no va a caer el puente. Exactamente, se imaginan que si los abogados nos ponemos a fabricar puentes, digamos, está de más decir el desastre que podemos hacer. Pero necesito ingenieros, necesito arquitectos, voy a necesitar, no sé qué otra ciencia auxiliar de estas dos, diseñadores gráficos que me ilustren esto, voy a necesitar especialistas, no sé, en maquetas, todas estas fuerzas auxiliares. Y voy a presentar mi proyecto, y voy a hacer determinaciones de mi proyecto. Entonces, ¿para qué? Para determinar la oferta, para determinar mis requisitos. Entonces, si yo hago un puente, tengo toda la información disponible. Después está la decisión política. ¿Por qué? Porque también eso es importante. Tiene que haber una previsión política y una previsión presupuestaria. Se imaginan que el gobernador no puede decir, bueno, construyan el segundo puente con la costa correntina. En realidad se imaginan que hay toda una etapa política y de previsión presupuestaria que tiene que existir antes de esa decisión política. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer acuerdos con el gobierno de la otra provincia, con la nación, habrá que ver cuestiones tan esenciales y fíjense cómo la navegación de los ríos, que no es ni responsabilidad de Corrientes ni responsabilidad de Chaco, es una cuestión nacional, donde pueden haber inclusive hasta leyes internacionales de la navegación, porque el río Paraná es una vía navegable internacional, porque pasan buques con banderas de otros países, pasan sin detenerse por todo el río hasta llegar a Asunción, por ejemplo. Entonces hay tantas cuestiones que ver que eso debe hacerse todo de manera previa. Luego, recién yo puedo hacer la oferta, o mejor dicho, dar a conocer mi intención de construir un segundo puente. Le voy a establecer plazos, voy a establecer condiciones para los constructores, que
puedan ser, por ejemplo, un requisito que yo puedo poner es el requisito económico, que deben acreditar cierto patrimonio. Es decir, para que no venga, ¿qué pasa si hacemos entre mi mejor amigo y yo, creamos una empresa fantasma, nos presentamos a la licitación ofreciendo cualquier cosa, nos pagan una vez y nos hacemos humo con la plata? No, entonces tiene que haber ciertos requisitos, por ejemplo, tiene que ser una empresa que opere, que tenga cierto prestigio, que tenga años de operaciones, que ella haya sido contratista del Estado, o por ejemplo que esté asociada con otra empresa para minimizar los riesgos para el Estado, lo que se conoce como uniones transitorias de empresas, es decir, muchas otras cuestiones. Y voy a hacer todo esto de manera pública, con escribanos, con testigos, con veedores de los propios oferentes, con veedores de la sociedad. Es decir, más allá de que hay cierta obra pública que se maneje con muchísimo menos pompa, no es lo mismo hacer un puente donde seguramente van a ir los noticieros, donde va a haber muchísima licitación, que ser el constructor de una humilde salita del registro civil en el Huichí y el Pintado. Seguramente va a requerir de muchísima menos atención pública, aunque las formalidades van a ser las mismas. Supongamos, no sé, que nos contratan a nosotros tenemos una pequeña empresa constructora y tenemos que hacer un pequeño local de 6 metros por 6 metros para que sirva de oficinas del juzgado de faltas de la ciudad de Margarita Belén, que es una localidad pequeña. Ciertamente va a atraer muchísima menos atención pública. Profesora, no me di cuenta, estoy en horario ya, ¿verdad? Y eso le iba a decir, profesor, por si los alumnos querían preguntar algo. Buenas tardes, profe. Yo solamente quería consultarle si le llegó mi trabajo nada más. A ver, Matías, déjame ver en mi listita. Sí, Matías Salazar llegó. Listo, está perfecto. Ok, profe. Listo. Bueno. Profe, el mío le llegó porque me fui hasta ATP. Me mandaste, Mirko. A ver, Mirko. Sí, llegó hace unos minutos. Está Mirko. Jessica Ocampo pregunta en el chat. Sí, Profe, Jessica. Recibió mi trabajo. Sí, Jessica. Profesor, a ver, así como un listado rápido, como que cuando voy al supermercado. Parece que yo estoy por rendir derecho administrativo y no ustedes los nervios. Uno es que es una obra pública, que es un contrato público. Lo otro es cuáles son las condiciones del empleado público, cuáles los otros temas, si puede dar así, así como un listado. Temas importantes, el corazón de la materia. Sí. Bien. Anoten, chicos. Los temas más importantes de esta materia son los actos administrativos en sí, ese es el tema que estuvimos viendo muchas veces, obra pública, empleo público, y les diría que en esos tres temas nos quedamos. A ver, estoy tratando de hacer memoria qué más vimos. Y bueno, y dentro de esos tres temas, acto administrativo es por ahí el más largo de todos los temas, porque tiene muchas cuestiones, pero se relaciona con todos los otros. Si ustedes tienen que empezar a ver, empiecen con acto administrativo. ¿Tá? Ese es el corazón del corazón. Es el nudo gordiano de nuestra materia. Perfecto. Profe, ¿le pregunto alguna otra? Sí. Con el tema del final, ¿es para defender el dictamen? Bien. ¿Va a hacer preguntas? De nuevo, ¿cómo hacemos? Bien, no, a ver, cada uno de ustedes puede elegir si quiere que yo le pregunte, o lo que yo recomiendo es que comiencen con su trabajo final.
me cuentan de su trabajo y hacemos algunas preguntas, y si después queda alguna duda, hacemos otras preguntas ya sobre la materia. Porque les recomiendo esto, para que rompamos el hielo, porque ustedes ya rindieron conmigo y esto se rinde de la misma manera que rendimos la materia anterior. ¿Se acuerdan que ustedes me hablaban de su trabajo y después hacíamos unas preguntas? Y ustedes como que iban defendiendo su trabajo. Sí, profe. Bueno, de la misma manera preguntamos acá. Bueno. Profesor, otra? las notas finales usted va a pasar o... Las paso, ni bien termine de leer los trabajos prácticos, que ya va por... habré leído el 30% de los trabajos. Desde ayer a la noche me senté a leerlos, los imprimí. Acá los tengo. A ver, aquí tengo el trabajo de Lilian, por ejemplo, pero tengo todos estos para leer. Tengo que leer todos los que me llegaron entre anoche y hoy, tengo que imprimirlos todavía. Pero ¿No lee la computadora? No, los tengo así porque después, profe, en el final, es más práctico para, a ver, quién rinde. Entonces, mirá, sí. Yo ya lo hice así porque yo lo tenía en la computadora, pero después que se pone lenta la computadora cuando uno abre muchas ventanitas y todo. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, para el coloquio final, uno puede agarrar su TIF, lo empieza a argumentar, cómo lo resolvió, con qué marcos del derecho administrativo, y también después usted le puede hacer preguntas. Exacto, de esos TIC que dio. Siempre, bien, muchas gracias, profesor. Aclaración importante, todo lo que pregunto lo vimos en clase. No pregunto nada fuera de que no se haya visto en una clase. Para repasar, ¿nos sirve la planificación que nos mandó? Esa que teníamos tema por tema. Sí, sirve. Sí. Perfecto. Pues yo estuve mirando que estaba detallado. Había descripciones. Sí, por eso. Bueno. Bueno. Gracias.